En la siguiente presentación hablaremos de un caso clínico en una paciente con trastorno límite de la personalidad, comórbido con trastornos depresivo mayor, en donde se revisarán y analizarán las diferentes manifestaciones de dicha estructura, logrando identificar cada una de las características que lo componen. Además de esto, abordaremos la intervención clínica, así como su impresión diagnóstica. Dentro de la historia clínica o la historia del caso tenemos varios puntos. El primero es la historia familiar, el cual nos dice que Mai es la mayor de 2 hermanos y proviene de una familia monoparental. Su abuela y su madre quedaron a cargo de ella desde que nació y su madre nunca convivió con el padre. El contacto con el padre ha sido esporádico y desde los 13 años empezó a verlo y relacionarse con él un poco más. La paciente creció en un ambiente caracterizado por la hostilidad y la agresividad por parte de la madre, quien mostraba conductas impulsivas y agresivas y las utilizaba a manera de castigo, así como morderla, darle puños, golpearla contra las paredes, encerrarla en el baño, intentar ahorcarla, tirarla por las escaleras, dejarla sola en casa o encerrarla en el cuarto todo un día. También ejercía maltrato psicológico con frases como "me arrepiento de haberte tenido" o "eres un estorbo". La otra historia es la historia escolar, la cual la paciente expresa que desde que empezó la adolescencia ha tenido dificultades con sus logros académicos, regularmente falta a clase o se ausenta de ellas y mantiene conflictos abiertos con su madre, novio, compañeros de colegio y profesores, y un aspecto a destacar es que ha tenido varios cambios de colegio. En la historia social, pues sus relaciones sociales son inestables y poco duraderas y actualmente tiene una escasa actividad social con un círculo que se limita solo a los compañeros de su novio. En el historial clínico no presenta algún padecimiento que interfiera con el proceso terapéutico y uno de los datos a destacar que se incluyen en el caso es que, según informa la paciente, a los 14 años intentó suicidarse tomándose un frasco de pastillas después de haber sido abusada sexualmente por un desconocido, lo cual esto está resaltado, lo del abuso sexual, y como consecuencia de ello quedó embarazada y posteriormente, cuando tenía 3 semanas de gestación, se provocó un aborto. En la historia de la enfermedad actual, pues básicamente en octubre de 2015, que es cuando inicia, Mai y su madre tienen una fuerte discusión y en la cual surgen agresiones físicas por parte de ambas. Durante el suceso, la paciente tiene conductas como gritar, correr y por último encerrarse en el baño a cortarse las manos hasta desmayarse. Fue llevada a urgencias y atendida a la crisis. Posteriormente fue enviada a psiquiatría y diagnosticada con trastorno de control de impulsos y de la conducta no especificada. Luego el psiquiatra la remite al psicólogo, sin embargo las consultas con este profesional fueron pocas y finalmente ella abandonó el proceso. En febrero del 2016 cambia de colegio y desde entonces se siente estresada, irritable, aburrida, con sentimientos de soledad y culpa por haber agredido a su madre y dificultades para controlar las emociones. Dentro de los antecedentes, Mai ha manifestado una personalidad premórbida con rasgos impulsivos y síntomas depresivos. Según refiere, a los 7 años empezó a sentirse triste, en ocasiones sin un motivo específico, con llanto fácil y recurrente, mientras que a los 10 años surgen pensamientos de muerte, ideas suicidas y sentimientos de soledad. A esta misma edad, de los 10 años, empieza a automutilarse, lo que comentaba de que se empieza a cortar las manos durante sus episodios de rabia, según señala la paciente, para desahogarse, con acciones tales como encerrarse en el baño, enterrarse lapiceros en las piernas, rasgarse la piel, golpearse, jalarse el cabello y cortarse las manos, como ya mencioné. Estas conductas de cortarse las manos se mantienen todavía en la actualidad. Igualmente refiere la paciente que de los 4 a los 7 años presentaba desmayos que duraban aproximadamente 5 minutos sin que obedecieran a alguna enfermedad física. En octubre del 2015 fue llevada a urgencias. Después de evaluarla la remitieron a psiquiatría y fue diagnosticada con trastorno del control de impulsos y de la conducta no especificada. Se le recetó ácido valproico a una dosis de 250 miligramos. Se remitió de psiquiatría a psicología, sin embargo, las consultas fueron pocas porque la paciente desertó. En el motivo de consulta, la paciente inicialmente expresa que desde hace 3 meses se cambió de colegio y desde entonces se levanta aburrida, irritable, estresada y con un sentimiento de soledad y culpabilidad por haber agredido a su madre. También refiere que se le dificulta controlar sus emociones, describiendo conductas autoagresivas como el cutting a las manos, heteroagresivas como agredir objetos y a otras personas, salir gritando a la calle, agredir a su pareja verbal y físicamente o atacar a su madre con reproches e insultos.
hablaremos de la sintomatología actual que presenta nuestra paciente. Los síntomas emocionales son sensaciones de vacío, ira, ansiedad, irritabilidad, tristeza y labilidad. Los sistemas cognitivos que presenta es que ella cree que es un fracaso, que es incapaz de hacer las cosas, que es una mala persona, se siente culpable, no tiene esperanza frente a su futuro y también se le dificulta mucho concentrarse. Los síntomas conductuales es que llora fácilmente, se encierra en su mundo, se autoagrede, cutting en las manos, tiene agresiones verbales hacia ella y hacia los demás y tira objetos. Los síntomas fisiológicos son espasmos musculares que es ya en la cara, el cuello, la espalda y presenta mucho calor y sudoración en su cuerpo. Para la intervención clínica inicialmente se trabajó con la terapia cognitiva de ABEC, la cual parte de su concepto sobre el génesis de las depresiones, o sea, la tríada cognitiva, los esquemas cognitivos, estos errores de procesamiento en la información que surgían. Y bueno, se procuraba pues intervenir en los síntomas más agudos, que en este caso era el estado de ánimo bajo, la irritabilidad, los pensamientos dictómicos, o sea que la tendencia de clasificar esas experiencias según dos categorías, o sea, opuestas, todo, nada, bueno, malo, perfecto o inútil. Posteriormente se implementó un entrenamiento para controlar todos estos impulsos que eran las conductas autolesivas y la desregulación emocional a través de habilidades asertivas, técnicas de debate socrático, la respiración diafragmática de Martha Davis y técnicas de la terapia dialéctico-comportamental de Marshall Linehan, como habilidades de conciencia, entrenamiento en tolerancia al malestar, regulación de las emociones y estrategias de validación de las experiencias emocionales de la paciente. Se implementaron nuevamente como herramientas para esta intervención la reestructuración cognitiva. Como última forma de intervención se trabajó dentro de los esquemas y modos en la terapia centrada de esquemas de Jeffrey Young, donde se intenta trabajar el sentido de identidad del paciente, su capacidad de autocontrol, su comunicación emocional, la autonomía y el sentido de competencia, identificando los esquemas disfuncionales que se asentaron en la infancia de esta paciente. Para la impresión diagnóstica tomamos en cuenta la teoría psicoanalítica, en donde se dice que la organización límite es caracterizada por la inestabilidad y la ambivalencia. Se manifiestan en actitudes inconsecuentes, emocionales, carentes de control, comportamiento versátil y poco fiable. Según los criterios del DSM-5, el TLP reúne los siguientes criterios diagnósticos. En el primer criterio diagnóstico se encuentra el deterioro moderado o grave de los funcionamientos de la personalidad, que se manifiestan por las dificultades características en dos o más de los 4 áreas siguientes. En la identidad, la autoimagen marcadamente pobre, poco desarrollada e inestable, a menudo asociada con un exceso de autocrítica, sentimientos crónicos de vacío, estados disociativos con bajo estrés. En el número 2 está la autodirección, con la inestabilidad de las metas, aspiraciones, valores o planes de futuro. En el 3, la empatía, donde la capacidad es disminuida para reconocer los sentimientos y necesidades de los demás, asociada a la hipersensibilidad interpersonal, o sea, con tendencias a sentirse menos apreciado o insultado todo el tiempo. Las percepciones de los demás son sesgadas selectivamente hacia atributos negativos o vulnerables, donde el mundo prácticamente conspira hacia ellos. En el número 4 vemos el factor de la intimidad, donde las relaciones cercanas son muy intensas, son inestables y conflictivas, marcadas por la desconfianza, la necesidad y la preocupación ansiosa por un abandono real o imaginario. Las relaciones íntimas son vistas dicotómicamente, o sea, buenas o malas, se idealizan y se devalúan también. En el punto B se consideran 4 o más de los siguientes rasgos como rasgos patológicos de estas personalidades. A menudo se encuentra el 5 como la impulsividad, el 6 como la toma de riesgos y el 7 la hostilidad. En el número 1 está la labilidad emocional, que tiene que ver con un aspecto de la afectividad negativa, con experiencias emocionales inestables, el estado de ánimo con cambios frecuentes, las emociones se alteran fácil, son intensas
y desproporcionadamente con los acontecimientos y circunstancias. También está en el punto 2 la ansiedad, que es un aspecto de la afectividad negativa también, con sentimientos intensos de nerviosismo, tensión o pánico, a menudo con respuestas o tensiones interpersonales. Se preocupan por los efectos negativos de las experiencias desagradables del pasado y posibilidades futuras negativas. La sensación de miedo, aprensión o amenaza ante la incertidumbre. El temor también está presente a desmoronarse o perder el control. Dentro del punto 3 encontramos la inseguridad de separación. Es un aspecto de afectividad negativa que tiene que ver con los temores de rechazo, separación, de figuras significativas asociadas con el miedo a la dependencia excesiva y a la pérdida total de autonomía, donde se depende totalmente de esta persona en la que confían y depositan sus sentimientos y emociones. Como otro rasgo que también encontramos dentro de la paciente es un rasgo depresivo. Tiene que ver con los sentimientos frecuentes de estar hundido, de ser miserable, no tener esperanza, dificultad para recuperar este tipo de estado de ánimo. Son los pensamientos sobre el futuro, la vergüenza generalizada, sentimientos de inferioridad y baja autoestima. La ideación y el comportamiento es suicida. Otro rasgo característico en el número 5 es la impulsividad, que tiene que ver con actuar con un fragor del momento en respuesta a estímulos inmediatos, actuando de forma repentina, sin un plan o reflexión acerca de las consecuencias, dificultades por trazar, seguir los planes, su sentido de urgencia y comportamiento autolesivo en virtud de la angustia emocional. Tienen ausencia de riesgo también, donde implican prácticas peligrosas o de riesgo y actividades potencialmente dañinas para ellos mismos. Innecesariamente y sin entender las consecuencias, tienen una falta de preocupación por las limitaciones y la negación de la realidad del peligro, pues es meramente personal. Y bueno, por último tenemos la hostilidad, que bueno, son sentimientos de enojo persistentes o frecuentes, con ira o irritabilidad a respuestas a ofensas o insultos menores. Recordemos que estos pacientes se encuentran totalmente o se perciben todo el tiempo agredidos por los demás. Conclusiones del estudio de caso. La paciente manifestaba reacciones impulsivas como autoagresiones y heteroagresiones a personas y objetos y alteración del estado de ánimo durante estos sucesos, por lo que se optó a partir de la tercera sesión por establecer este diagnóstico como provisional durante un año de proceso terapéutico, quedando conmovido con el trastorno depresivo mayor, ya que la paciente no se podía diagnosticar con el trastorno límite, por los motivos anteriormente mencionados, aunque cumplía con todos los criterios para hacerlo. Después de haber transcurrido un año de proceso terapéutico, se le asignó el diagnóstico de trastorno límite. Conmovido con el trastorno depresivo mayor, se comprendió y describió de manera detallada las dificultades que se presentaron en cuanto al diagnóstico del trastorno límite de la personalidad, lo que facilitó establecer el solapamiento en cuanto a la sintomatología de ese trastorno con otros, que mostraban ciertas similitudes. Funciones personales. Personalmente, creo que elementos terapéuticos hicieron posible combatir los síntomas depresivos, limitar las conductas impulsivas, reducir conductas autodestructivas, ganar control sobre las emociones, la ira inapropiada y disminuir contenidos cognitivos disfuncionales respecto a ambas patologías como pensamientos dictónicos supuestamente subyacentes y vulnerables psicológicos, esquemas maladaptativos. Por lo tanto, se concluye que la formación del caso, la selección del tratamiento y la aplicación de las técnicas de intervención fueron eficaces y eficientes en el caso clínico. Al igual que mis compañeras, opino que el esquema del tratamiento es muy eficiente para este tipo de pacientes, ya que se comienza eliminando todos estos síntomas depresivos y restaurando el procesamiento que tiene de esa información distorsionada con distintas técnicas de restauración cognitiva. En mi opinión, es un paso importante para poder intervenir en otros aspectos y llegar a que el paciente tenga la capacidad de autocontrol y autonomía que se espera.
El tratamiento recomendado de manera inicial me parece el más adecuado, pues hay que comenzar por erradicar primero los pensamientos extremistas, los cuales llevan al paciente a tener un panorama más cerrado de las situaciones, lo cual comienza a alterar su estado de ánimo, llevándolo a estados de ansiedad, depresión y bajo control de impulsos. Asimismo, es un caso que debido a la temprana edad del paciente se puede trabajar de una manera más sencilla, sin embargo también hay que descartar primero las conductas debidas a la etapa en la que se encuentre el paciente, lo cual por el momento es la adolescencia, y las herramientas de intervención son las mayormente recomendadas, pues siguen una secuencia para un logro efectivo del objetivo inicial. Considero que con el trabajo mutuo y la cooperación por parte de la paciente puede haber grandes logros dentro de terapia.